En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. El día de hoy vamos nosotros a ver el último sermón que tiene que ver, y lo hemos titulado, como tienen ustedes en sus boletines, una radiografía acerca de la dádiva bíblica. Una radiografía. Cuando uno va a un examen por alguna fractura, se hace un examen que se llama rayos X o una radiografía, y lo que aparece allí es lo que no vemos. Uno ve cuando hay una fisura, cuando hay una fractura, cuando hay una sobreposición de algún hueso, y uno puede ver lo que no ve. Bueno, el día de hoy vamos a hacerle una radiografía a lo que la Biblia dice acerca de la dádiva bíblica. Yo les voy a rogar que abran sus Biblias, por favor, y vayamos al libro de 2 de Corintios, al capítulo 8, y vamos a leer los primeros 8 versículos. Y leemos la palabra del Señor. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que, como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Esta ofrenda que se hace referencia aquí en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 8, es una ofrenda que, como ya lo vimos nosotros en nuestro segundo sermón, en la ofrenda para los santos, era una ofrenda que se estaba recogiendo para un grupo de hermanos que habían venido al conocimiento del Evangelio, a quien Dios había alumbrado el entendimiento, que se habían convertido a Cristo. Estos hermanos estaban en Jerusalén. Cuando descendió el Espíritu Santo en Jerusalén, en el tiempo de Pentecostés, allá en el libro de Hechos, en el capítulo 2, dice la Biblia que muchos fueron llenos del Espíritu Santo. Ocurre que en esa fiesta los judíos venían de diferentes lugares, ciudades, de pueblos, e iban a la fiesta a adorar en ese momento. Pero cuando llegaron allá, el Señor los encontró y transformó los corazones, los convirtió. El Señor hizo de ellos nuevas personas, nuevas criaturas. Cuando Dios convierte a alguien, realmente hace de esa persona un nuevo ser, un nuevo individuo. Ya no habla igual, ya no piensa igual, ya no actúa igual. Las cosas oscuras que practican, dejan de hacerlas. Tiene una cosmovisión diferente de la humanidad y del mundo. Tiene ahora otros intereses que no están centrados en este mundo, sino en los cielos. Hay gente que al día de hoy está como arraigada a las cosas de este mundo. Se aferran tanto a las cosas materiales como que si nunca los vamos a perder.
Pero lo que desconocemos es lo que dice el escritor a los hebreos, que venimos desnudos a este mundo y desnudos nos vamos. No nos llevamos nada. Así que estos cristianos, cuando llegaron a Jerusalén a adorar, el Señor los transformó y no regresaron a sus ciudades. Perdieron sus casas, perdieron sus trabajos, la iglesia se repletó, se llenó y asimismo aumentó la necesidad. Los apóstoles que estaban viendo aquello, ellos dicen, hay que ayudar a estos hermanos que están ahora en necesidad. Este es el trasfondo, el contexto de lo que leemos nosotros en 2 de Corintios capítulo 8. Ahora, ya vimos nosotros que Pablo la menciona en Gálatas, la menciona en 1 de Corintios capítulo 16 y da testimonio aquí acerca de esta iglesia. Pablo está ahora hablando a la iglesia de Corinto. Él había por todos los viajes que estaba donde estaba yendo, él estaba recogiendo una ofrenda para enviar a esta multitud de hermanos en Jerusalén. Y ocurre que él funda 3 iglesias en una región llamada Macedonia. Esas iglesias eran la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. 3 iglesias. Esas iglesias, sobre todo la iglesia de Berea, estaba muy cerca de Corinto, la ciudad de Corinto. Estaba a unos cuantos kilómetros, como a 12 kilómetros. Pero la diferencia que estas colonias romanas eran áreas, el área de Macedonia era un área muy pobre. Tenían persecuciones. Los romanos habían saqueado la ciudad y se habían llevado el oro y la plata. Aparte de esto, tenían aflicciones por las necesidades que ellos pasaban como personas pobres. Así que estas iglesias, estas 3 iglesias de Macedonia, Tesalónica, Filipos y Berea, fueron las primeras que se pronunciaron en dar. Eran las iglesias más pobres. Entonces Pablo trae como un testimonio a la iglesia de Corinto, que era una iglesia muy pudiente, de gente pudiente, y les muestra el ejemplo de los macedonios. Entonces lo que nosotros vamos a leer aquí no tiene que ver con la iglesia de Corinto, sino con la iglesia de Macedonia. Él trae esto como un testimonio a la iglesia de Corinto, algo que nosotros debemos de aprender. ¿Cómo fue esta ofrenda que recaudaron ellos para enviar esta ayuda a los santos en Jerusalén? Dice el versículo número 1 de 2 de Corintios 8. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Qué interesante. La gracia de Dios que el Señor les dio a esas iglesias en Macedonia. Y lo primero que vemos que esa ofrenda que ellos dieron estuvo motivada por la gracia de Dios. Motivada por la gracia de Dios. Mira, el motivo principal por el cual ellos ofrendaron no era la bondad humana que había en ellos, sino que ellos ofrendaron porque Dios les había dado la gracia para que ellos pudieran hacer esa obra. Yo creo que nosotros en realidad somos lo que somos por su gracia. Unos tienen más gracia que otros. Dice la Escritura en el libro de 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 10, y habla el apóstol Pablo y dice él: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana.
Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, y dice ahí él, sino la gracia de Dios en mí. Así que no nos jactemos por las cosas buenas que hacemos o las muy buenas que hacemos. Más bien dale gracias a Dios que Él te ha visto con ojos de misericordia y te ha dado a ti abundante gracia para hacer lo que haces. Pablo tenía muy claro eso y él dice, soy lo que soy, o no hago yo las cosas que hago, sino es la gracia de Dios en mí. Él podía visitar, caminar, viajar, sufrir por la iglesia, por Cristo, por la gracia que el Señor le había dado. Por eso yo digo que hay gente que tiene más gracia que otros. Dios reparte conforme Él quiere, pero uno debe de buscar esa gracia también. Ahora bien, en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículo 40, aquí está el testimonio de Jesucristo cuando Él era un niño. Y dice la Biblia, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Cuánto queremos nosotros que nuestros hijos, nuestras hijas, estén llenos de la gracia de Dios? Que tomen decisiones correctas, que vean este mundo como Dios lo ve. Eso solamente se puede hacer a causa de la gracia de Dios que está en cada uno de ellos. En 2 de Tesalonicenses 1:12 dice la Biblia, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Por lo tanto, estos hombres y mujeres de estas iglesias en Macedonia, cuando ellos ofrendaron, cuando ellos dieron su ofrenda, la motivación fue la gracia de Dios que había en ellos. Mira, la gracia de Dios es el estímulo primordial para la dádiva bíblica. Un anhelo de corazón y un deseo ferviente por dar generosa y expiatoriamente, ¿sabes de dónde sale? De un corazón transformado. Cuando una persona ha sido transformada por la gracia del Señor, esa persona tiene ese deseo, ¿sabes qué? De buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Otro de los rasgos justos de la persona no solamente es buscar el reino de Dios y su justicia, sino también cuando nuestra mirada está puesta en las cosas espirituales y celestiales y no en las de la tierra. Otra característica de alguien que ha sido transformado es ese amor que alguien tiene que está centrado en Dios y no en el mundo. Otra característica de aquel que ha sido transformado por el Señor es esa disposición de justicia y piedad, pero al mismo tiempo también de ese deseo de obedecer la palabra de Dios y de poder seguir la dirección del Espíritu Santo. Por lo tanto, la primera característica de esta ofrenda que dieron estos hermanos en esta iglesia pobre es que estuvo motivada por la gracia de Dios. La segunda característica es que la ofrenda que ellos dieron llegó a superar circunstancias difíciles. Llegó a superar eso. Volvamos al versículo 1. Dice allí, ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Veamos el 2. Dice luego, pues en medio de una gran prueba de aflicción, ahí está, en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Esa palabra liberalidad es traducida también como generosidad, que significa que ellos dieron con sinceridad, dieron
de una manera simple. Esto es, Señor, ahí está. Luego esa palabra adquirió un matiz de cantidad y se transformó en la palabra generosidad. Pero la raíz griega es liberalidad, que dieron con sinceridad. Ahora, la verdadera dádiva bíblica supera circunstancias difíciles. Podían ellos haber puesto excusa para no dar. Ay, es que nosotros tenemos tanta persecución aquí. Ay, es que nosotros tenemos tanta necesidad en este momento. Pablo, no podemos ofrendar porque ya viene la matrícula del muchacho, el colegio, la universidad. Mira, la luz está muy cara. Ellos pudieron haber puesto muchas excusas justificadas para no dar. Pero cuando alguien ha sido transformado genuinamente, la ofrenda verdadera supera circunstancias difíciles. La situación de ellos era realmente muy difícil. En Filipenses capítulo 1, versículo 29, acuérdate que Filipenses o Filipos era una iglesia que pertenecía a Macedonia, y dice en Filipenses 1, 29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Pablo está animando a este grupo de hermanos. No solamente a veces uno piensa que viene el Evangelio y todo es felicidad y abundancia. Se acaban los problemas y no ofrecemos esa clase de Evangelio aquí. Porque cuando uno viene a Cristo hay pruebas y muy difíciles. No siempre, pero siempre las hay. Y Pablo le dice a esta iglesia que Él les concedió por amor al Señor, no solo que crean en el Señor, sino también que sufran por Él. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice a esta otra iglesia, que también era parte de Macedonia, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Yo quiero que tú veas esta radiografía, cómo se va introduciendo, para que nosotros consideremos que estos hermanos, en medio de la prueba que estaban atravesando, cómo ellos no dejaron de dar. En 1 de Tesalonicenses 2, 14 y 15 dice la Biblia: pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de nuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. Tal como ellos padecieron a manos de los judíos, esta iglesia también estaba padeciendo. Ellos no es que dijeron, ¡ay, pobre de mí! Ellos no tenían esa actitud. No la tuvieron. Por eso yo creo que este ejemplo de los macedonios es realmente un ejemplo de devoción cristiana. La tercera característica de estos hermanos que dieron esta ofrenda fue que esta ofrenda estuvo acompañada de gozo, de alegría. Dice el versículo número 2, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo. Abundó su gozo. Y esto demuestra dos aspectos importantes en la generosidad de los macedonios. No estaba, en primer lugar, su generosidad basada en el dinero ni en las posiciones, ni en la posición ni en la posesión, ni en lo que tenían en liquidez ni en lo que tenían en bienes, porque ellos más bien estaban en pobreza. Dice el versículo 2,
pues en medio de una gran prueba de aflicción. Dice luego, su profunda pobreza. Esa era la condición de ellos. No es que estaban pobres, estaban profundamente pobres. Así estaban ellos, profundamente pobres. Pero cuando ellos dieron, ¿sabes cómo dieron? No dieron medido. Ay, voy a dar porque déjame ver que para mañana tengo que comprar esto, hacer. No, ellos no dieron medido. Ellos dieron con gozo. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dice la Escritura, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama. Dios ama al dador alegre. Dice la Biblia que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y parece que estos hermanos en Macedonia se adelantaron a la enseñanza del apóstol Pablo. Porque el texto que estamos leyendo está en el capítulo 8, versículo número 2. Y Pablo recién trae esta enseñanza en el capítulo 9, versículo 7. Estos se anticiparon, estos hermanos pobres. Dice Proverbios 19, 17. El que se apiada del pobre presta al Señor y Él lo recompensará por su buena obra. ¿Tú no te has puesto a pensar a veces por qué tú estás en escasez y en necesidad? Tal vez tú no eres tan generoso como lo crees. Hola. Esperaba un amén de ustedes. Como que no están muy de acuerdo conmigo. Pero el texto dice, el que se apiada del pobre, presta al Señor. Y Él, el Señor, no el pastor, y Él lo recompensará por su buena obra. En cuarto lugar, la cuarta característica de esta ofrenda, lo tienen en su bosquejo, es que era una ofrenda generosa. Esa es la palabra liberalidad, que tiene el sentido de cantidad en el concepto actual. Dice el versículo número 2, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad o de su generosidad. Esto demuestra que la generosidad de estos hermanos provenía, ¿sabe de dónde? De una actitud de determinación. Se presentó la necesidad de dar y ellos estaban en situaciones difíciles. Y ellos determinaron dar. Cuando nosotros tenemos doble ánimo y sí, no sé, déjame pensar, es que no sé. Cuando tenemos doble ánimo, no hay determinación. No hay determinación, sino preocupación por nuestras propias necesidades. Entonces, ahí es cuando nosotros damos medido y calculando. Estas personas cuando son así, dan poco. Pero estos generosos hermanos de Macedonia no estaban centrados en ellos mismos ni en sus propias necesidades. ¿Saben en qué estaban pensando? En la necesidad de esos hermanos que Dios los había convertido allá en Jerusalén. Ellos estaban regados en Filipos, en Tesalónica y en Berea. Oiga, es más, ni los conocían. Por lo general nosotros damos cuando conocemos a alguien. Ellos ni los conocían. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros
considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Mira que ellos estaban en problemas difíciles y ¿saben qué estaban pensando? En los otros. Y te voy a decir por qué yo creo que estaban pensando en los otros más que en ellos mismos. Acuérdate. Los macedonios, es decir, Tesalónica, Berea, Filipos, ellos tenían casa. Ellos estaban con sus familias. Probablemente tenían sus ovejitas y su tierra. Pero esos hermanos que habían bajado desde otras poblaciones, desde otros lugares, a Jerusalén a adorar, ¿sabes qué? Lo perdieron todo. Perdieron sus familias, que quedaron donde estaban, perdieron sus casas, perdieron sus trabajos, y ahora estaban en necesidad la iglesia en Jerusalén. Y ellos querían ayudar a estos hermanos. ¿Tú te das cuenta la circunstancia en que ellos estaban? Por eso que ellos estaban pensando más bien en los otros. Yo creo que, querido hermano, no es necesario ser rico para dar. No es necesario ser rico para dar. Pero nosotros debemos aprender a dar, o debemos ser, con la ayuda del Espíritu Santo, ricos en desinterés, en determinación, en una devoción humilde al Señor, y también debemos ser ricos en las necesidades que tienen los otros. En quinto lugar, esa ofrenda que ellos dieron, este grupo de iglesias y hermanos, fue una ofrenda que la dieron con mucho sacrificio. Con mucho sacrificio. Fue una ofrenda sacrificial. Sacrificial. Mira lo que dice 2 Corintios 8:3. Dice Pablo: porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Qué interesante, ¿no? Dios nunca espera que nosotros demos lo que no tenemos. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 12, dice: porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Dios nunca está esperando que nosotros demos según lo que no tenemos, sino según lo que tenemos. Tú tienes más, da más. Tú tienes menos, da menos. Tú tienes mediano, da mediano. Lo que Dios pide es que nosotros demos en proporción según nuestra capacidad. No algún porcentaje, según nuestra capacidad. Yo creo que ellos estaban muy conscientes de aquella escritura que habla Pablo a la iglesia de Filipos en el capítulo 4, versículo número 19, cuando dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sabes que estos hermanos en Macedonia lo que ellos estaban haciendo era confiar en el Señor? En sexto lugar, fue una ofrenda voluntaria. Capítulo 8, versículos 3 y 4 de 2 Corintios 8. Dice: porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Dice la Reina Valera, el versículo 3: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Mira, lo que ellos dieron no solamente que fue voluntario, sino que ¿sabes cómo lo vieron ellos? Ellos vieron como un privilegio el dar. Era un privilegio el dar. Es decir, que dieron con agrado. Esto quiere decir que se motivaron a dar lo que ellos creían que el Señor quería que dieran.
Así dieron ellos. Este lenguaje que leemos aquí en el versículo 4 dice, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Yo me imagino que Pablo estaba viendo la pobreza y la necesidad de estos hermanos y no quiso aceptar la ofrenda, no la quiso aceptar. Y ellos empiezan, pero déjanos ofrendar, queremos dar, déjanos participar de ese privilegio. Anteriormente yo acostumbraba a mis hijos que cuando venía la ofrenda yo les daba para que den. Y por ahí puede ser que haya alguno de ustedes que haga lo mismo. Pero tú dale algo a la semana a ver si ellos dan de lo que tú les das. Pero aquí en el templo no les des para que ellos den. Enséñale a tus hijos a ser generosos. Enséñales a que ellos den voluntariamente, con agrado. Enséñales a que den, entendiendo que dar al Señor es un privilegio. Ellos estaban dando por la oportunidad de dar. En séptimo lugar, ya casi terminando, yo creo que uno de los puntos más importantes es el que voy a mencionar, que es el punto séptimo que está en el versículo 5. Y dice 2 Corintios 8:5. Ellos dieron, ofrendaron, y dice el 5, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sabes que cuando ellos dieron, eso que ellos dieron fue el resultado de que se habían entregado al Señor? Se habían entregado al Señor. Yo creo que cuando uno se entrega al Señor, uno entiende que todo lo que tiene, que todo lo que es, o todo lo que somos, todo lo que hemos de llegar a tener o de llegar a ser, no es porque lo merecemos, no es porque somos inteligentes o buenos comerciantes. Lo que hemos de llegar a tener o llegar a ser es por la gracia de Dios. Nada más. Lo que tú tienes es por la gracia de Dios. Y cuando uno llega a Cristo, uno ahí es que entiende eso. Si alguien no entiende eso, ¿sabe cómo habla? Mi carro, mi casa, mi hacienda, mi negocio, mis hijos, Oye, todo eso es del Señor. Tú y yo vamos a dar cuenta como buenos mayordomos o administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuál fue el secreto? Que ellos se dieron, se entregaron, se rindieron al Señor. Cuando alguien está rendido a Cristo, Él es el que manda. Su voluntad está sobre mi voluntad. Sus pensamientos están sobre los míos. Él es mi Señor y yo soy su esclavo. Cuando alguien está rendido, cuando alguien no está rendido, es otra cosa. Puedes venir a la iglesia, pero si no estás rendido, eso es otra cosa. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Yo creo que dar es bueno, es muy bueno, pero el Señor se complace más cuando nosotros mismos nos ofrendamos a Él. Cuando podemos decir, pertenecemos a Él. Por lo tanto, yo creo que la clave por la cual estos hermanos fueron así, la clave es como dice este versículo número 5, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor.
y luego a nosotros por voluntad de Dios. Finalmente, el último punto es que esta ofrenda que dieron estos hermanos, está en el versículo número 7, fue una ofrenda que estuvo motivada por el amor. Por el amor. Dice el versículo 7, mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. La dádiva salió de la transformación real que habían tenido estos hermanos por parte de Dios. Estos hermanos habían sido realmente transformados por Dios. Dios cambió sus corazones. Entonces ahora tuvieron un corazón amoroso para con otros. Y fueron al mismo tiempo generosos. La virtud más grande de todas es el amor. Es el amor. Dice primera de Pedro 1:22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Corintios 13:3. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Mira, tú puedes dar sin amor. Podemos dar sin amor. Cuando uno da sin amor, yo creo que uno da más bien de una manera legalista o porque alguien lo solicita o requerida. Pero no podemos amar sin dar, porque el verdadero afecto conlleva a la generosidad. ¿Cuáles son entonces las verdaderas pruebas de amor? Bueno, no son las emociones positivas ni las buenas intenciones, sino que yo creo que son acciones tangibles. Termino con este texto que está en Santiago 2, versículo 14 al 18. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que cuando uno verdaderamente tiene amor, eso es algo tangible, eso es algo que se ve, es algo que se nota. No es algo que se siente, ay, sí, es que si yo tuviera. Como aplicación final, una dádiva como la de los macedonios, una dádiva como ellos la dieron, demuestra, en primer lugar, que una persona ha sido transformada por Dios. En segundo lugar, que ama a Dios, ama a su iglesia y ama también a aquellos que están en necesidad. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.